Entonces, buenas noches. Vamos a empezar con el avance oficialmente de la temática, ¿no? Ya habiendo dado este pantallazo en la clase introductoria de todo lo que va a tratar nuestra materia, ¿no? En el transcurso del semestre. Entonces vamos a esperar eh, un par de minutitos a que se conecten algunos compañeros para que podamos iniciar la sesión, ¿no? Entonces, esperaremos un minuto, ¿no? Vamos a avanzar, ¿no? Lo que es el derecho bancario y como ya habíamos visto la anterior clase habíamos visto lo que es el sistema financiero, la actividad financiera y, y algunos de esos datos y conceptos, ¿no? Ya vamos a poder entender de mejor manera toda esta lección, ¿no? Eh, entonces, sin más preámbulo, empezaremos a avanzar. Mientras tanto, sigan conectando también los demás compañeros, ¿no? Así no le damos más vueltas al asunto. Entonces, vamos a revisar lo que es el derecho bancario, ¿no? Y los aspectos generales de esta parte, de esta rama del derecho, y que es la materia que en este semestre nos ocupa. Entonces, vamos a... eh, tenemos que decir de que, bueno, el derecho bancario, ¿no? Es pertenece a otra rama más grande del derecho, ¿no? Y bueno, ha ido ganando autonomía y el, en el, en el, en el mundo del, del derecho porque, bueno, vamos a ir revisando. Esperaremos un minutito a que se unan porque todavía no hay ningún participante, ¿ok? Ahora sí, empezaremos, ¿no? El, buenas noches. ¿No? Ahora sí empezaremos con el avance temático de la materia que nos ocupa, ya viendo cómo hemos revisado de manera general y superficial algunas cosas de la actividad financiera, la intermediación financiera, ¿no? Y lo que estábamos hablando en la anterior clase para poder un poquito entender de mejor manera esto del derecho bancario, ¿no? Y todo cómo ha ido evolucionando como una rama que ahora está ganando autonomía en la ciencia del derecho, ¿no? Y que tiene sus propias normas y procedimientos, ¿no? Y su propio objeto de estudio que lo hacen cada vez más autónomo, ¿no? En el, y como su nombre indica, ¿no? Podemos señalar de que es una rama que regula ciertas relaciones jurídicas que abarcan una actividad que es bien específica, ¿verdad? Que son la actividad que desarrollan los bancos y las demás entidades que pertenecen al sistema financiero, ¿no? Que como ya hemos mencionado de manera, reitero, superficial y vamos a volver a verlo, ¿no? El sistema financiero está conformado por un conjunto de entidades que va más allá de las
De los bancos propiamente dichos, ¿verdad? Están las cooperativas, las instituciones financieras de desarrollo, las entidades de fomento a la vivienda, existen también la bolsa de valores, ¿verdad? Las entidades de la banca SAFI, las entidades de seguros y las AFPs, ¿verdad? Que son instituciones o sociedades comerciales que se dedican a trabajar con dinero, no comercian servicios ni bienes, que es lo Buenas que noches, doctor. generalmente se compra y se vende, ¿verdad? Se intercambia bienes o el derecho de propiedad sobre los mismos, ¿no? Y existe una transferencia física, o bien se paga por tener la titularidad para que me presten un servicio. Entonces, están los bancos, ¿no? Y todo el derecho bancario y, y además las otras instituciones también que conforman el sistema financiero, ¿no? El, están alcanzadas por el derecho bancario y tienen su propia normativa especial, ¿no? Entonces, esta actividad, ¿verdad?, económica de las entidades que son las que conforman el sistema financiero tienen su base en las relaciones patrimoniales con otros sujetos, y ya sean personas naturales o jurídicas que van a contratar los servicios de las diferentes entidades que conforman el sistema financiero, como los bancos. Uno deposita de manera de ahorro y también obtiene créditos, luego participa de la seguridad social si es empleado de planta de alguna, si trabaja en relación de dependencia con alguna persona, ¿no?, que sería su empleador, o tal vez si de manera individual e independiente aporta a las AFPs para obtener una jubilación de manera independiente. Entonces, eh, también está alcanzado y amparado por toda la normativa conexa que conforma el conjunto de normas, reglas el, eh, que hacen al derecho bancario. Entonces, en el derecho bancario, ¿no?, como el ahorro es un bien jurídico protegido muy importante porque coadyuva al desarrollo integral de las personas que están asentadas en el territorio nacional, ¿no?, tiene que ser bien protegido por el Estado, ¿no? Entonces, las instituciones que lo conforman o que ejercen esta actividad, ¿verdad?, que tiene que ver con el manejo del patrimonio ajeno, con el ahorro y el crédito, ¿no?, tienen que ser reguladas, supervisadas, fiscalizadas por el Estado. Y el Estado también tiene que proteger al usuario financiero. Entonces, el, existe el grupo de normas que afectan a la institución crediticia y al ejercicio de su actividad económica. Y estas normas son de derecho público, ¿no? Entonces, y también existen las normas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, que es ya derecho privado, y también las que regulan las operaciones bancarias con los clientes, que también es derecho privado, ¿verdad? Entonces, se puede diferenciar el doble aspecto en el objeto del derecho bancario, ¿verdad? Existen el conjunto de normas y reglas que lo conforman. Entre este conjunto de normas y reglas existen normas tanto de derecho público como de derecho privado, la ley 393, que regula el sistema financiero. Y entre las normas de derecho privado está el Código de Comercio, que lo primero que hace es regular la conformación de la sociedad comercial que va a ejercer como banco, o sea, que va a dedicarse a la intermediación financiera, ¿no? Y las normas que regulan las operaciones bancarias propiamente dichas, o sea, los contratos que se tienen con los clientes, los contratos de crédito, por ejemplo, o los contratos de, de un depósito a plazo fijo, ¿no?, para tomar un ejemplo. Entonces, esas, esas convenciones, esos contratos, ya tienen que ver con el derecho civil, ¿verdad? En cuanto a los intereses, garantes, deudor, la mora, el domicilio especial para la ejecución de la deuda en caso de que caiga impaga e incurra en mora. Entonces, todas esas son normas de derecho privado, ¿verdad? De derecho civil, de derecho contractual. Entonces, eh, existe el, innegablemente este doble aspecto dentro del derecho bancario, que lo conforman, por un lado, las normas del derecho público y, por otro lado, las normas del derecho privado que afectan y que ambas afectan a la actividad o al ejercicio de las entidades que trabajan con el dinero. Porque podríamos decir de las entidades de intermediación financiera, pero las entidades de intermediación financiera son las que reciben y dan dinero, por eso son intermediarios, ¿verdad? Pero, el, digamos, la bolsa de valores no hace intermediación financiera, ¿verdad? La bolsa de valores hace venta de títulos, valores, cheques, acciones y demás, ¿no?
no hace intermediación financiera propiamente dicha, eso hacen los bancos, las entidades de intermediación financiera, EIFs, ¿verdad? Las cooperativas también son entidades de intermediación financiera, ¿no? Entonces, eh, va más allá de la intermediación financiera, el objeto del derecho bancario, ¿no? Las actividades que regulan no solamente el préstamo y el ahorro, ¿no? También tiene que ver, como hemos dicho, con la parte de seguros, ¿no? Con la parte bueno, de seguros a corto plazo, como las pólizas que se pagan de seguro de salud, y de seguro de vida y demás, y el seguro o la seguridad social, ¿verdad? Como a largo plazo, que son las AFP, las jubilaciones. Entonces, todo eso es manejo del patrimonio ajeno, porque el trabajador, en el caso de la AFP, está sufriendo un recorte en su salario, ¿no? Un recorte que es involuntario, ¿no? El total ganado siempre es diferente al líquido recibido o al efectivamente pagado, porque sufre un recorte, una disminución de las cargas sociales que tiene que ir y cubrir el empleador efectivamente, ¿no? Pero que le son recortadas en un 12.90, en un 12% y fracción, ¿verdad? Al empleador. Entonces, el, estas, todo esto, todo este conjunto de normas de derecho público y privado que tienen que ver con la actividad de las sociedades que conforman la entidad financiera, no se centra nada más o no se termina en la intermediación financiera o en regular el crédito y el ahorro, ¿no? Es mucho más, es un poco más complejo que eso, ¿no? Y por eso surge este doble aspecto en el derecho bancario, ¿no? Ahora, el Estado, ¿no? Por lo general, ¿no? Y la mayoría de los estados tienen que regular de manera coactiva el ejercicio de las actividades de intermediación financiera y en este camino o en este afán tienen que establecer garantías para que el usuario financiero eh, tenga confianza y tenga plena seguridad y garantía con su patrimonio, ¿no? Y también tiene que establecer algunas garantías para el sistema financiero en general, para que las sociedades, ¿no? Las sociedades comerciales de intermediación financiera y todas las que conforman el sistema financiero no se liquiden, el sistema financiero no entre en crisis, ¿no? Entonces, para eso se toman medidas macroeconómicas. El, 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 el Estado tiene que regular, ¿no? Mediante algunas instituciones, así como hemos dicho, de manera coactiva, la actividad de intermediación financiera, ¿no? Porque la actividad de intermediación financiera es de difusión enorme, ¿no? No existe una persona hoy en día, ¿verdad?, que no haya ido a un banco a cobrar el cheque, a pagar sus servicios, a que no ahorre, que no se preste, ¿no? Todo el mundo ingresa al sistema financiero y la mayoría también a la intermediación financiera, ¿no? Y este proceso, ¿verdad?, de interactuar con las entidades de intermediación financiera influencia siempre en la economía social, porque mediante el ahorro, mediante el crédito, mediante la seguridad social, ¿no? Uno puede desarrollarse integralmente y, como señala la Constitución Política del Estado, llegar a alcanzar ese valor supremo que es el vivir bien, ¿no? Que no se hace sin progresar económicamente, lamentablemente, ¿verdad? Pero este progreso de manera ideal, por lo menos, es asegurado por la Constitución Política del Estado, el ejercicio de todos nuestros derechos, ¿verdad? De asociarnos, de trabajar, de amasar un patrimonio, ¿no? Entonces, el Estado tiene que cuidar este bien jurídico que es el ahorro, que es el patrimonio de las personas y que es la base del desarrollo social, ¿no? Y lo hace mediante una institución que aquí en Bolivia se llama la ASFI, ¿verdad?, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, ese es el brazo operativo que tiene el Estado para poder regular a los bancos y a la actividad del usuario y también el sistema financiero en general, ¿no? Y para ello existe la norma específica que es la ley 393 y también la autoridad de supervisión del sistema financiero como ente administrativo, tiene facultad de emitir normas de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la normativa, digamos, de la ley, los decretos, ¿verdad?, que son conexos a la actividad financiera. Entonces, estos se llaman resoluciones de directorio de la ASFI, ¿no? Entonces, todo eso conforma este conjunto de normas y reglas que hacen al derecho financiero y que protegen en primer lugar al usuario y en segundo lugar a
a la institución de intermediación financiera. Ahora, las entidades de intermediación financiera, como les he dicho, no solamente son los bancos, también hay cooperativas y otras entidades, pero la más conocida es el banco, ¿no? Y si hablamos de intermediación financiera, pues es un término más o menos general, que no vamos a tener que definirlo para las cooperativas, para los bancos, para las entidades de fomento a la vivienda, sino que la intermediación financiera es un proceso en el que todas estas entidades incurren, ¿no? El, entre ellas el banco, que es el de más popularidad, ¿no? Y además a- al que más acude la ciudadanía para poder realizar su actividad financiera. Entonces, lo que es un banco, ¿no? Antes de definir lo que es el derecho bancario, tenemos que conocer bien lo que es un banco para poder eh, dilucidar bien qué clase de instituciones regula este derecho, porque es un derecho bien específico, ¿no? Está definido a las operaciones de las entidades que conforman el sistema financiero. Entonces, un banco, ¿no? Es este tipo de actividad económica que desarrolla dos tipos de actividades fundamentales: el manejo del flujo del dinero y la intermediación financiera, ¿no? El manejo del flujo del dinero mediante pagos, cambios, cobros, ¿no? Tasas y otras operaciones, servicios financieros que realiza el banco, que no tiene que ver con el ahorro y no tiene que ver con el préstamo, ¿no? Y luego está la intermediación financiera, que la intermediación financiera es el proceso de captar recursos y liberar los mismos en manera de préstamo, ¿no? Entonces, explicando un poquito más, podemos decir que la intermediación financiera es aquel proceso en el que las entidades de intermediación financiera, no sean bancos o cooperativas o entidades de fomento a la vivienda o cualquier otro que está autorizada por la ley 393, ¿no? Va a captar los recursos de los ahorristas, de las personas que tienen una capacidad de ingreso mayor a sus gastos y que eso los coloque en un superávit que les permite ahorrar. Entonces van a ir y van a depositar su dinero en el banco. Y el banco va a agarrar este dinero y junto con el capital social lo va a liberar en manera de préstamo a quienes cumplan con los requisitos exigidos por la entidad de intermediación financiera para poder ser sujetos pasivos de un contrato de mutuo o de préstamo bancario, que es igual que un préstamo civil, solo que sí o sí tiene interés y además el acreedor es siempre una entidad de intermediación financiera, ¿no? Esa es la diferencia entre el préstamo civil y el préstamo bancario. El, También se define al banco como aquel establecimiento de carácter privado o público que debidamente autorizado por ley recibe dinero en forma de depósito para conjuntamente con sus propios recursos poder conceder préstamos, descuentos y en general todo tipo de operaciones bancarias. Entonces, es lo mismo que estábamos explicando, solo que aquí agrega otro elemento que dice que puede ser privado o público, ¿verdad? Entonces, si bien la banca, ¿verdad? O la intermediación financiera es una actividad eminentemente lucrativa porque la ejercen las sociedades anónimas, que son sociedades comerciales y cuyo fin principal es obtener utilidad, ¿verdad? O sea, lucro, ¿no? Entonces, si ese es el fin, ¿no? El, del, de la banca, del establecimiento que se llama banco privado, ¿no? Entonces, no beneficia mucho a la sociedad, ¿verdad? Y el Estado no puede coadyuvar mucho al desarrollo económico de las personas, porque no puede obligar en muchos aspectos a la sociedad comercial a privarse de su utilidad, ¿no? ¿No ve? Le está diciendo, no, tienes que dar más ganancia, tienes que reducir tu ganancia para que se desarrollen económicamente tus usuarios. Pero si es una sociedad comercial, no va a querer reducir su ganancia, ¿verdad? O va a ser mínimo lo que pueda reducir. Entonces, el Estado tiene que ingresar al sistema financiero, al mercado financiero, así, y tiene que crear un banco, ¿verdad? Y cuando el banco tiene el 51% o más del paquete accionario a nombre del Estado, entonces es banca pública. Y la banca pública lo que busca es más el desarrollo, entonces va a sacrificar su utilidad por ayudar a las personas, entre comillas, ¿no? Pero tampoco es pues, que les regale dinero, porque si no el banco público va a desaparecer en 1 o 2 años. Todavía tiene que exigir requisitos, hacer un estudio riguroso de las operaciones de los solicitantes y recién liberar los préstamos, ¿no? Porque que sea un banco público no quiere decir que no tengas que pagar el préstamo, ¿no? Entonces, para subsistir, ¿no? Todavía depende de los intereses que les paguen aquellas personas que están como sujetos pasivos de los contratos de préstamo o como deudores, en otras palabras, ¿no? Entonces, si uno
da a todos para que se desarrollen económicamente a diestra y siniestra sin ningún estudio, lo único que va a suceder es que el banco va a quebrar y se va a liquidar en un par de años porque no va a tener ninguna utilidad. Entonces, aunque sea poca, pero tiene que obtener utilidad y tiene que asegurar de gran medida la recuperabilidad de sus operaciones de crédito, porque si no está chao el banco. Y además puede conceder descuentos, dice, ¿no? Dice, recibe dinero en forma de depósito hacia la intermediación financiera, ¿verdad? Como ya les estaba explicando, para concederlo como préstamos, descuentos y en general todo tipo de operaciones bancarias, ¿no? El banco ofrece otras operaciones que no se agotan en ahorrar y otorgar préstamos. Te ofrece un servicio de fondo de inversiones, que es la banca SAFI, ¿no? Te ofrece tarjeta de crédito, tarjeta de débito, seguro de tu tarjeta, ¿no? Otros servicios que no tienen que ver, como les digo, con el depósito y el préstamo, pero también son servicios de donde el banco tiene cierta utilidad, ¿no? Entonces, también tiene que ver con los servicios financieros que prestan, ¿no? No solamente es depósito y crédito, pero es su actividad principal y es la intermediación financiera, ¿no? Es ese proceso de captar y entregar dinero. Ahora, ya viendo lo que es un banco, ¿verdad? Y a qué se dedica, podemos definir el derecho bancario, ¿no? Que en una primera aproximación podemos señalar que es el derecho de las empresas que realizan en masa la intermediación financiera, ¿no? Pero le faltan algunos elementos a esta definición, porque cuando dice que es el derecho de las empresas que realizan en masa intermediación financiera, ¿no? Entonces cualquier unipersonal podría ser banco, ¿no? El único requisito es que de manera habitual y en masa otorgue préstamos y guarde dinero. Obviamente por los depósitos, por lo que le depositen, se paga un interés que es mínimo y por lo que prestan, igual que un banco tendría que actuar, ¿verdad? Cobrar un interés mucho más alto que el que otorga a sus ahorristas. Pero de acuerdo a esta definición, cualquier empresa podría ser un banco, ¿verdad? O cualquier tipo de sociedad comercial podría ser una empresa que realice intermediación financiera, ¿no? Y eso está eh, incompleto, ¿verdad? Y además, está obviando también la autorización que tiene que otorgarle el Estado para que se dedique a la intermediación financiera. Entonces, es la primera aproximación, pero le faltan algunos elementos, ¿no? Ahora, no se olviden poner su nombre en el chat grupal porque de aquí del Zoom para los efectos de tomar en cuenta la asistencia, ya que no tenemos ninguna otra forma de registro. Así que, por favor, no se olviden. Ahora, de manera más especializada, podemos definir al derecho bancario como una parte del derecho financiero privado que estructura sistemáticamente las normas jurídicas que regulan los términos y condiciones en que la autoridad financiera competente autoriza, supervisa y regula la constitución, organización y funcionamiento de las entidades en beneficio y protección directa del usuario y de la sociedad, ¿no? Esta sí es mucho más completa, pero el, introduce muchos más elementos que hay que desglosarlos, ¿no? Dice que es una parte del derecho financiero privado, ¿no? O sea que es una especie de un género más grande que se llama derecho financiero, ¿no? Pero como ya habíamos dicho en las primeras diapositivas, va ganando cada vez más autonomía de acuerdo a la masividad de sus operaciones y a algunos aspectos como el tener sus propias normativas, ¿verdad? Que ya le van otorgando cierta autonomía. Sistemáticamente, ¿no? Dice, las normas, eh, es una parte del derecho financiero privado que estructura sistemáticamente las normas jurídicas que regulan los términos y condiciones en que la autoridad financiera competente autoriza, supervisa y regula la Constitución. Entonces, para este autor, ¿no? Lo primero que hace el derecho financiero no es regular la intermediación financiera, sino que regula la manera en que la autoridad competente supervisa las entidades de intermediación financiera, ¿no? Y cómo y también este conjunto de normas que son el derecho bancario, dan lineamientos para que una sociedad comercial pueda ejercer esta actividad. Entonces, tiene que ver con la organización y funcionamiento de las entidades financieras en beneficio y protección directa del usuario e indirectamente de la sociedad, ¿no? Porque con esta regulación de la constitución de la organización y de las atribuciones que tiene la autoridad competente para regular, supervisar, fiscalizar, ¿no? Lo que se hace es asegurar que la sociedad de intermediación financiera, uno, tenga la liquidez suficiente para que en una situación de crisis esté asegurado el pago de interés de sus ahorristas y también el capital, ¿no? Para poder devolver y que la gente pueda hacer sus retiros y pueda seguir con la actividad de intermediación financiera. Y también otorga seguridad eh, a la sociedad porque, bueno, las autoriza, ¿verdad? Las autentica. Además, hay ciertas medidas que aseguran
la, el- que la sociedad no se va a liquidar o no va a entrar en quiebra, como el apalancamiento legal, que es un monto de dinero que se deposita en una cuenta del BCB para asegurar una situación de crisis, ¿no? Es un porcentaje, el 60% de las operaciones en dólares y el 10% de las operaciones en bolivianos. Entonces, todo eso tiene que estar depositado, ¿no? Entonces, así, el derecho bancario regula, ¿no? Y, y protege al usuario y a la sociedad de intermediación, a la sociedad comercial que ejerce la intermediación financiera, ¿no? Ahora, por último, ¿no? Un tercer autor señala que que el derecho bancario es el conjunto de normas legales y administrativas técnico-financieras que regulan las relaciones entre las entidades legalmente constituidas, el público general y el Estado en calidad de ente regulador, ¿no? Entonces, esta parte que dice técnico, normas técnico-financieras, son aquellas resoluciones que son emanadas por la autoridad de supervisión del sistema financiero que tiene la atribución de regular y facilitar la aplicación de la normativa pertinente, ¿no? Entonces, para ello emite resoluciones de directorio que tienen que ser aplicadas por todas las entidades de intermediación financiera para el mejor cumplimiento de la ley de servicios financieros y la normativa conexa a todo lo que es el sistema financiero. Ahora, de acuerdo a todo lo dicho hasta aquí, ¿verdad? A la definición del banco, a lo que es la intervención financiera y algunas consideraciones generales, podemos concluir que el derecho bancario contiene un conjunto de principios, normas y reglas, tanto de orden público como privado, que regulan los actos, contratos y operaciones que da lugar el dinero considerado como mercancía. Actos, contratos y operaciones que son realizadas por las empresas llamadas bancos en forma habitual, constante y especializada, ¿no? Entonces, el, este derecho bancario, ¿no? Se vale de las normas de orden público y privado para resguardar el ahorro y para que el, los contratos y operaciones a que da lugar el manejo del patrimonio ajeno, porque ese es el dinero considerado como mercancía, ¿verdad? Se traduce en el manejo del patrimonio ajeno. Y, este manejo y las operaciones, las distintas operaciones como la intervención financiera y otros servicios que prestan estas entidades, ¿no? Esté totalmente regulado y esté asegurado los derechos tanto del usuario en primer lugar como de la sociedad en segundo lugar y también el ejercicio de las funciones de la autoridad de supervisión y de fiscalización que es la ASFI, ¿no? Y que antes se llamaba Superintendencia de Bancos, pero todas las superintendencias han cambiado su nombre a autoridades y por eso ahora es Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ¿no? Ahora, como podemos deducir también, o concluir, el derecho bancario es totalmente especializado, ¿no? No se refiere a, como el derecho civil o el derecho penal, a relaciones genéricas, ¿no? Sino que únicamente regula y de manera específica al conjunto de empresas autorizadas por el Estado para realizar la labor económica de intermediación financiera y todo este proceso de constitución de las entidades, de ejercicio de las actividades financieras, ¿verdad? De protección de derechos de los usuarios, incluso llegando a la ejecución de las deudas en mora, ¿no? Entonces, el derecho bancario lo único que regula es esta relación jurídica especializada, ¿verdad? Entre el banco y el usuario financiero, ¿no? Y el banco maneja contratos que son masivos, pues, que son en serie, ¿no? Entonces, estos son estructurados de acuerdo a las normas especiales del derecho bancario. Entonces, no es nada genérico, es más bien algo muy específico que regula la actividad de intermediación financiera, ¿no? O, bueno, la actividad de todas las entidades que conforman el sistema financiero, ¿no? Ahora, entre las características del derecho bancario, ¿no? Podemos establecer las siguientes. Una que comprende normas tanto de derecho público como de derecho privado, que ya hemos venido repitiendo varias veces, ¿no? El predominio del interés público sobre el interés privado, ¿no? Sobre bueno, el interés público, ¿verdad? Que llegaría a ser eh, el desarrollo económico de los usuarios financieros y el, lograr el valor supremo de nuestra Constitución, que es el vivir bien, ¿verdad? Para eso uno realiza su actividad financiera, porque todos tenemos actividad financiera, ¿no? Entonces, ese es el interés público, ¿verdad? ¿Cuál es el interés privado? Obtener utilidad. Entonces, el interés privado es el de las entidades de intermediación financiera. Y es así que
por ejemplo, en esta época, ¿verdad? Han lanzado el préstamo 1, 2, 3 y les han dicho, ya baja la tasa de interés de préstamo, ¿verdad? Se llama tasa de interés activa, ¿verdad? Porque la tasa de interés pasiva es la que, como yo, como banco, pago a los ahorristas, ¿verdad? Y la tasa de interés activa es la que me pagan a mí las personas que han obtenido un crédito. Y la tasa máxima de, la tasa máxima de interés, tanto activa como pasiva, es definida pues, por el órgano ejecutivo, como vamos a ver en su momento, ¿no? En la elección de las tasas de interés. ¿No? Y es entonces que sí, en favor del interés público, ¿verdad? Sobre el interés privado, se ha establecido una tasa de interés activa más baja de la habitual. Entonces, pero todavía obtiene, ¿verdad?, utilidad. No pueden obtener utilidad porque la sociedad comercial, el banco, tiene que pagar sueldos, tiene que soportar obligaciones sociales, tiene que soportar obligaciones tributarias, el pago de servicios y otras cosas que tienen que salir, obviamente, de la utilidad obtenida. Ahora, otra característica es la formalidad de los actos, ¿no? Eh, Nada es de manera verbal en el banco, nada, ninguna disposición ni ningún contrato, ningún servicio, nada se ajusta a un acuerdo verbal, todo es mediante contratos, que son firmados o establecidos de manera personal con el interesado o mediante poder notarial. Otra característica es la aplicación de la tecnología, ¿no? El banco siempre se informatiza, siempre se actualiza, lanza sus aplicaciones, la banca móvil, el bancarela, y bueno, otras tantas opciones que van ofreciendo a las personas para que elijan un banco en lugar de otro, ¿no? Porque no es mucha la diferencia de tasa de interés, ¿no? No es mucho eh, en la mayoría de las ocasiones, no es ese el motivo por el que las personas eligen una entidad de intermediación financiera por encima de otra, ¿no? Porque la mayoría ofrece casi la misma tasa de interés, ¿no? Lo único es que nos ofrece mucha más diversidad de servicios, ¿no? Mucha más actualización tecnológica, y pues la elegimos, ¿no? Y otra característica es la buena fe en la contratación bancaria, ¿no? Tanto la institución cree en la buena fe de que no está contratando para defraudar un creditor sujeto pasivo, y también uno se obliga al pago de un crédito confiando en que el banco no va a tomar medidas que hagan que suba la cuota, que se aumente el interés y que sea algo que no que el resultado sea algo que no esté pactado. Entonces, vamos a quedar ahí porque ahorita se nos acaba el tiempo y en unos 15 minutitos volvemos para terminar este tema, pues, y les envío la diapositiva, la tarea y el documento de Word, todo lo necesario. Está bien, Entonces, doctor, está bien, doctor. 15 minutitos. 20 minutos, ¿no?